decirlo, ha sucedido, Lina. Acuérdese usted, pues todas estas veces que se le ha pedido rectificación al presidente Gustavo Petro, no sé cuántas llevará, hay que hacer la cuenta de cuántas veces se le ha pedido rectificación, tanto el Consejo de Estado o incluso la Corte Constitucional, como en esta última ocasión con el tema de las muñecas de la mafia, le han dicho, señor presidente, usted no puede decir lo que quiera. Y el presidente pues ha rectificado a su manera. Sí, Jennifer, digamos que se ha cuestionado mucho esa forma de rectificar del presidente, pero nosotros quisimos entender, digamos, qué hay detrás de estas rectificaciones y el sustento legal que el presidente ha utilizado, porque a diferencia de como muchos creemos que él llega y escribe en Twitter lo que quiere sobre estas rectificaciones, hay un abogado detrás y hay gente, digamos, revisando los fallos de la justicia para que él escriba eso, Jennifer. Por ejemplo, estamos hablando del de muñecas de la mafia, que todavía no se ha rectificado, tiene el presidente 5 días para hacerlo, pero sí se dio, Lucas, el del fiscal Mario Burgos, que el presidente efectivamente hizo su rectificación, pero hay una queja, una molestia por parte del fiscal Mario Burgos que dice, mire, esa rectificación pues realmente no es válida porque vuelve lance en ristre contra lo que yo he dicho. Sí, escribió Jennifer, el presidente Petro, en mi calidad de presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, manifiesto a la ciudadanía. Primero, que reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución política. Segundo, las manifestaciones que he realizado sobre la actuación provisional del fiscal Burgos constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político propio de mi investidura y en el marco del debate democrático, es lo que decía el mandatario. Y dice el fiscal Burgos pues que esto no lo considera una rectificación y que sigue con el proceso. Vamos a hablar, Lina, con Alejandro Carranza, que es el abogado del presidente Gustavo Petro. Abogado Carranza, bienvenido a Mañanas Blue. Hola, buenos días a todos, no tardes ya, ¿cómo están? Sí, nos llamamos Mañanas Blue, pero vamos hasta la 1 de la tarde. Pero bueno, nos podemos decir buenos días todavía. Doctor Carranza, hay mucha molestia por parte del fiscal Burgos por esta rectificación que hizo el presidente Gustavo Petro hace algunos días y dice, realmente no me siento resarcido en lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre mí, porque pues básicamente lo ha relacionado con carteles del narcotráfico. ¿Usted por qué sí considera que esto es una rectificación válida? Bueno, lo que el fiscal Burgos seguramente no les ha contado es que la sentencia de tutela tuvo una modulación. Eso significa que la fórmula de corrección fue determinada por el juez atendiendo que el presidente de la República tiene una posición de liderazgo político, tiene una investidura política y que sus opiniones van en torno a esas posturas. Y entonces, al respecto, hay una objeción de conciencia que el juez aceptó frente a las apreciaciones que da el señor presidente de la República frente a la política criminal, el narcotráfico, el fiscal Burgos, pues que es una persona que ha estado en el debate público desde hace bastante tiempo por sus problemáticas actuaciones. Entonces, no es que aquí deba rectificarse como el fiscal Burgos quiere, no es como él pide, es que es como el juez ordena. Y el juez ordenó bajo una modulación estrictamente lo que acaban de leer ustedes. Sí, pero lo que dice el doctor Burgos, señor Carranza, es uno, que el presidente Gustavo Petro no acató el tiempo ordenado para esa rectificación, que entiendo yo eran 40 días. ¿Cuánto tiempo se demoró el presidente para hacer esta rectificación? Bueno, lo primero es que el fallo de tutela lo que ordenaba era hacer una publicación y fijarla en el post del presidente por 48 horas, y todo el país se dio cuenta que se hizo el pasado jueves, viernes, inclusive el sábado estuvo publicado ese post. Ese post debía publicarse después de hacer una locución pública, pero ustedes se dieron cuenta que el jueves el Consejo de Estado hizo precisamente una intervención a través de una acción de tutela, diciéndole a la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones que ellos ahora eran los que podían autorizar o no autorizar las alocuciones. Es decir, se generó una censura previa frente a lo que dice el presidente. Entonces no podía cumplir el fallo. Por eso inclusive en el post ustedes pueden leer que había una cosa bastante exótica, y era
que se debía cumplir un fallo de tutela para hablar sobre el fiscal Burgos, y había otro fallo de tutela del Consejo de Estado en el que se le ordenaba a la comisión regular previamente cualquier alocución presidencial. Entonces era imposible cumplirle el fallo de tutela al juez 54 administrativo sin desacatar el fallo del Consejo de Estado. Finalmente, o sea, no se hizo a los 40 días, mejor dicho, lo que me está diciendo. No, es que no entiendo cuáles son los 40 días. Eso es lo que dice el fiscal Burgos, que no se acató en el tiempo ordenado para la rectificación, que eran 40 días. ¿Cuánto tiempo se demoraron para rectificar? No, el fiscal Burgos puede decir lo que quiera. Lo que pasa pero es que pues el presidente está de la República, diciéndole, y por eso le estoy preguntando a usted, que es el abogado. Pues sí, pero si quiere que le explique, le toca que me deje hablar. Sí, señor, hable. Eso, el fiscal Burgos puede decir 40 días, 60 días, 30 días, lo que él quiera. Aquí lo cierto es que las alocuciones presidenciales, como se pedía en el fallo, tenían que ser pues en un espacio oportuno para ello, pero el Consejo de Estado lo impidió. Entonces, si el fiscal Burgos no ha leído la sentencia del Consejo de Estado que le prohíbe al presidente de la República hacer alocuciones cuando él decida, cuando él crea que es pertinente, urgente, informarle al Estado, a la nación, sino que debe someterse a un estudio previo de la comisión, pues ahí obviamente hay una imposibilidad jurídica, porque entonces por cumplir el fallo del juez 54 administrativo no se podía desacatar el fallo del Consejo de Estado. Ahí hay una contradicción grave entre los jueces de tutela. Yeah. Por eso es que se publicó en el post y se explicó. Ahí en el post que ustedes acaban de leer les faltó un pedazo grande. Sí, justo, doctor Carranza, justo es que venía esa parte, porque una cosa era esta del tiempo de, digamos, de rectificación, que eran 40 días, que lo dice el doctor Burgos, pues señalando obviamente la decisión de judicial, y usted dice, bueno, como no tenía el permiso el presidente para hacer la locución, pues por eso no pudo hacerlo en el tiempo que se estableció. Pero otra cosa que dice el doctor Burgos es que esta post que pone el presidente Gustavo Petro en X lo que hace es generar confusión, porque dice, por ejemplo, que tiene investigaciones, acá lo pongo en comillas, sin hacer ninguna precisión respecto a que estas son ajenas a la información a la que él se le obligó a rectificar. Y acá Lucas nos dice la otra parte, que es la que generó toda esta controversia. Claro, porque yo les estaba leyendo, Jennifer, donde el presidente efectivamente rectifica, dice que reconoce que el fiscal Mario Burgos tiene investigaciones, pero no condenas, y aquí en el quinto punto dice: pueblo colombiano, fiel a la sinceridad que siempre me ha unido a ustedes, debo expresar una preocupación legítima. El juez de tutela, que es lo que nos estaba diciendo el doctor Carranza, ordenó esta manifestación pública con el propósito de reafirmar que el fiscal Mario Andrés Burgos goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre me prohíbe dirigirme a la nación, salvo en casos de urgencias nacionales. Así, una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar. Surge entonces una tensión institucional profunda. Es constitucionalmente proporcional limitar la voz del presidente de la República cuando el tema en debate es la transparencia de la justicia, fundamento de la confianza ciudadana y el principio de unidad nacional consagrado en el artículo 188 de la Constitución. Puede silenciarse a quien por mandato de ese mismo artículo debe ser símbolo de la unidad del pueblo colombiano. Con el más profundo respeto hacia las altas cortes, considero que esta contradicción encierra un riesgo grave de censura institucional. Lina. Sí, pues mire, precisamente le queremos preguntar por esa parte, porque digamos que el presidente, y esta no es la primera vez, porque también, por ejemplo, en un trino de la ANDI, doctor Carranza, en donde también está haciendo cumplimiento un fallo de tutela que impuso Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, en algún momento el presidente también dice en el trino: cumplimiento del fallo de tutela de Bruce McMaster ANDI, en atención al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión de primera instancia y en su lugar me ordenó eliminar la publicación del 19 de marzo, bla, bla, bla. No comparto la decisión del Consejo de Estado. Es decir, en dos trinos él inicia, digamos, rectificando, atendiendo al fallo, pero pone frases en las que contradice esas órdenes y dice: no lo comparto, o digamos con un lenguaje diferente, vuelve al mismo punto que tenía que rectificar. No, yo creo que tú estás equivocada, porque el hecho de decir que no se comparte un fallo no es ser contradictorio, es que acá hay libertad, y precisamente el presidente de la República, si es algo, es una persona respetuosa y es una persona que habla siempre en libertad y bajo ese principio de libertad. Claro, pero al final del trino vuelve e insiste y dice lo que sí está demostrado en entrevistas otorgadas como consecuencia del fallo de tutela y bla, o sea, como que siempre
él rectifica pero se contradice. No, yo creo que no, yo creo que él es el líder político de esta nación y como tal, él respeta los fallos, él los acata, él tiene un respeto profundo por la independencia judicial, pero es que hay que diferenciar una clara posición. Y es que, mire, por ejemplo, en este fallo de Burgos se explicó al juez de tutela que había precisamente una objeción de conciencia por su postura política. Y entonces los jueces no pueden obligar a la persona a pensar políticamente de una forma diferente. Esa mezcla entre lo político y lo jurídico es compleja. Entonces muchas veces les dicen, pero es que no rectificó, pero es que su postura y su pensamiento político, ideológico, sigue siendo eso. Y la judicatura y la justicia respeta esas posturas, esa independencia, esa autonomía, esa libertad frente a lo que se piensa políticamente, pero debe acatar diferentes órdenes. Entonces, por ejemplo, en esa que tú me lees, dicen que que fue obligado a borrar el trino, y él dice, no comparto esta postura, pero la obedezco y borré el trino. Entonces, dígame por favor, ¿qué es lo contradictorio ahí? ¿Qué O es lo sea, que no lo está que acatando? le entiendo a usted es que el presidente va a seguir, digamos, en ese sentido, haciendo sus rectificaciones, pero siempre defendiendo su pensamiento, es decir, se rectifica y que quede formalmente que él dice, bueno, que acata el fallo y que no es de esa forma, pero siempre va a dejar por encima, mire, yo pienso así, es lo que usted me está diciendo. Pues de todo lo que dices, digamos, yo no sé qué pueda pasar en el futuro, ni tú tampoco lo sabes. Pero hasta el momento lo ha hecho así. Bueno, pero es que estamos hablando precisamente de algo con lo que sí me quedo de lo que tú acabas de decir, y es su pensamiento político. Nadie en el país, bajo la Constitución política, está obligado a cambiar su pensamiento político. Y él es una persona que toda la vida ha defendido su pensamiento político. Y yo creo que eso no es reprochable, eso es democrático. Sí. Doctor Carranza, pero bueno, tenemos claro obviamente que la opinión, el pensamiento político del presidente Petro es uno, y obviamente que él es coherente con su pensamiento, con lo que dice y con lo que escribe. Eso está claro. Pero usted ha dicho en esta entrevista, por ejemplo, que el fiscal Burgos puede decir lo que quiera. Claro que el doctor Burgos, el fiscal Burgos, dice lo que quiera y está amparado en una tutela porque sintió que estaba vulnerado su derecho, y su derecho fue tutelado por un juez de la República que le dice al presidente de la República, usted debe rectificar de esta manera. A eso me quiero referir, doctor Carranza. Cuando el presidente rectifica, no estamos hablando de opiniones ni de pensamiento político, sino de hechos. Por ejemplo, cuando señala a unas periodistas de ser muñecas de la mafia, eso no es un pensamiento político, eso es una afirmación grave, injuriosa, que quienes se sintieron vulneradas reclaman ese derecho y es tutelado su derecho. ¿Por qué el presidente, los términos de la rectificación vienen acompañados de el pero, el sin embargo, el que yo creo? Si la orden del juez es que debe rectificar porque ha vulnerado los derechos de unas personas, sea el fiscal Burgos, o sea el presidente de la ANDI, o sean los hermanos Vargas Lleras, o sean unas periodistas. ¿Por qué? Bueno, mire, lo primero es que no conozco la rectificación que se esté haciendo sobre el tema de las periodistas. No sé si usted me pueda leer esa rectificación. ¿Ya salió? ¿Ya se expidió? Hay una tutela que le tutela los derechos. Sí, pero pero ¿ya salió la rectificación? No, la rectificación no ha salido. Bueno, no, la rectificación entonces no me puede se ha mezclar. Exacto, entonces no me mezcle la rectificación que se hizo de Mario Burgos con la otra que debe estar por salir. Cuando esa salga, usted podrá decir lo que él diga, pero mientras esa no salga, usted no puede atreverse a decir qué él va a decir o no va a decir. Entonces, pero quiero hablarle de Burgos. Mire, el fiscal Mario Andrés Burgos, y le voy a leer la decisión que moduló la sentencia, que es algo que ustedes no les han dicho, seguramente para generar la noticia, pero si uno es leal, uno le dice, mire, yo gané en primera y segunda instancia, pero el juez de primera instancia moduló la sentencia y ordenó lo siguiente. Primero, lo que le dice que debe hacer el presidente. Y si se lo dice aquí así, le dice aceptar de manera condicionada la propuesta de rectificación presentada por el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, a través del escrito de objeción de conciencia, para lo cual se concede un plazo razonable de 5 días hábiles. Se dan cuenta que no hay ningunos 40 días ni nada de eso que está diciendo ahí el fiscal Burgos, es una cosa que no entiendo. Contados a partir de la ejecutoria de este auto, lo cual se hará en los siguientes términos. Entonces,
Esos 5 días se cumplían el viernes, pero ahí es donde se nos atraviesa el Consejo de Estado. Por eso no se pudo cumplir de la forma estricta como el juzgado ordenó. Y aquí dice: el presidente de la República emitirá en Consejo de Ministros, transmitido por todos los canales institucionales y redes sociales oficiales, una declaración con el siguiente contenido exacto. Vea la orden del juez. En mi calidad de presidente de la República y en cumplimiento de la orden judicial emanada por el juzgado 54 administrativo entre la procesa de tutela con el radicado 100.000.133.420 5420.2500.30.100, manifiesto a la ciudadanía. Primero, que reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño no tiene investigaciones, condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, doctor Carranza, en su contra a la fecha. Espérame, ya te aclaro ahí. Y que como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución política. Pero resulta que a nosotros la Fiscalía nos entregó 2 oficios en donde nos cuenta que el señor Burgos sí tiene investigaciones. Entonces le escribimos al juez diciéndole: señor juez, yo le voy a cumplir esto, pero hay una cosa que yo no podría decir porque estaría diciendo mentiras, y es que el fiscal Burgos no tenga investigaciones. Y la Fiscalía nos entregó 2 oficios con los números de radicado de las investigaciones contra el fiscal Burgos. Por eso el presidente le manifestó: reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos sí tiene investigaciones, pero no condenas, ni sanciones judiciales, ni disciplinarias, y tiene presunción de inocencia, y lo dijo 2 veces en el post, y de eso pues se le corrió traslado al juez, y el juez pues obviamente que no conocía, que la Fiscalía reconocía que sí había investigaciones, pues no nos va a decir que estamos desacatando. Y lo segundo, que ahí dice el juez, dice: y por favor diga, señor presidente, las manifestaciones que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en el ejercicio del control político de mi investidura y en el marco del debate democrático. Claro. Es decir, que ustedes están preguntándose por qué hablo así, cuando estamos cumpliendo a rajatabla, al pie de la letra, las órdenes. Usted tiene razón, doctor Carranza, ustedes cumplen a rajatabla en los primeros párrafos, y Ana Cristina, solamente para que la gente entienda de lo que estamos hablando, luego de cumplir a rajatabla lo que dice el doctor Carranza, luego dice: mi posición sigue siendo la misma, la Junta del Narcotráfico ha cooptado una parte de la dirección de la Fiscalía en tiempos de Barbosa, buscaron extorsionarme con mi hijo, querían que Marta Mancera, o sea, no lo va a leer todo porque es muy largo, pero básicamente cumplen a rajatabla la primera parte del trino, y en la segunda parte del trino pues vuelve la mula al freno, como diría mi abuela. En esa parte hay que explicar algo muy claro, y es que el fiscal Mario Andrés Burgos efectivamente ha cometido fraude procesal en el caso de Nicolás Petro, y se lo digo aquí con toda la tranquilidad y la seguridad de lo que le asevero. El fiscal Mario Andrés Burgos utilizó a un señor mecánico de la ciudad de Bogotá para hacerlo pasar como un agente del Cuerpo de Protección de Nicolás, y con eso lo capturó, y ustedes saben lo que hicieron con esas capturas, mostrando a Nicolás desnudo para humillarlo. Luego de eso, el fiscal Mario Andrés Burgos se unió con la señora Daisuris del Carmen para ayudarle a esconder los bienes o ocultar los bienes. Entonces, mientras acusaba a Nicolás de que él tenía un carro Mercedes-Benz, de que él tenía una casa, entonces Mario Andrés Burgos estaba escondiéndolos con Daisuris del Carmen. Eso es fraude procesal, por eso está investigado, eso tiene una condición clara. Dígame. Doctor Carranza, sí, aquí concentrémonos un poco en lo que son las rectificaciones. Le quiero poner por claridad con usted y claridad con los oyentes: yo soy una de las firmantes de la tutela de las muñecas de la mafia, de la cual se pronunció la Corte Constitucional el 16 de octubre, y con base en esto le quiero preguntar lo siguiente: esa tutela, como ya lo hemos dicho, todavía no se ha surtido, pues, digamos, ninguna rectificación. Y le quiero preguntar lo siguiente: a ver, el peso de la voz de un presidente de la República, y esto no es una opinión mía, hay unos estándares internacionales, una serie de estándares que dicen: el presidente de la República no es un ciudadano cualquiera. Bajo la luz de la libertad de expresión, sus afirmaciones, la voz del presidente dentro del debate público tiene un peso superior al de otros ciudadanos y tiene mayor impacto, eso no cabe duda. Eso de muñecas de la mafia tuvo un impacto y sigue teniendo un impacto desproporcionado, y no solamente las violencias simbólicas, sino violencias reales contra las periodistas. Y yo le quiero preguntar a usted, poniendo de lado la acción judicial, de verdad, lo que usted ha hablado con su representado, que es el presidente Gustavo Petro, ¿de verdad cree que la voz de él es equivalente a la de cualquier ciudadano?
sabiendo que él es libre, tiene libre expresión, pero la libre expresión de un presidente está investida por su cargo. Él tiene un cargo. Y ese cargo exige una responsabilidad. ¿De verdad el presidente Gustavo Petro cree que su voz es la misma que la de Pepito Pérez? Bueno, aquí digamos hay una mezcla en tu pregunta de varias cosas. Lo primero es que el fallo que tú mencionas no lo conozco, hay que esperar que el equipo jurídico de la Presidencia de la República es muy juicioso y deben estar mirando ese tema. Yo soy el abogado del presidente, no de la presidencia, son dos cosas diferentes. En este tema de Mario Andrés Burgos sí me meto porque he sido llamado por el señor presidente para revisar de fondo varios temas ahí y precisamente por eso se hace la objeción de conciencia y se explica con suficiencia por qué se opina y qué no se opina del señor Mario Andrés Burgos. Segundo, frente al tema de cómo concibe el presidente de la República su voz, es un tema absolutamente político, es un tema en el que él ha dicho que es una voz que no va a tener filtros, sino que siempre va a hablar desde la concepción de su visión. Yo lamento muchísimo que con esa visión a veces las formas lastimen. No quiero ingresar en esa discusión porque, yo lo que tengo que hacer es siempre proteger el Estado social de derecho y la juridicidad. Entonces no podría ser este abogado el que diga cómo concibe el presidente de la República su voz, si él cree que es igual a la del señor que recoge el reciclaje, o es igual a la del senador, o es igual al del agente de tránsito, o es igual a la del periodista. Lo que yo le puedo decir es que él efectivamente es una persona que respeta el Estado social de derecho y que está generando una posición diferente sobre lo que es la voz desde el poder. Mire que él no quiere ocultar, quiere que el pueblo todo el tiempo vea cómo actúa, qué hace, qué piensa, no se queda en el silencio. Él mismo lo ha dicho, a mí me gusta andar desnudo, pero eso es una figura para explicar que él no tiene filtros para decir lo que piensa. Seguramente en algunas posturas, y claro que sí, o sea, no voy a poner en duda que si la Corte Constitucional estableció que se equivocó al hacer referencias con ustedes, pues él va a acatar eso y lo va a hacer de la mejor forma. Pero no creo que debamos hacer una mezcla entre lo que es el señor Mario Andrés Burgos, que comete fraude procesal para afectar al hijo del presidente, que comete un prevaricato, con una postura frente a las señoras periodistas. Y pues si él me pide que ingrese allá, ingresaré para manifestar todo lo al respecto. Sí, lo cierto es que aquí les acabo de leer, es una decisión judicial, y por eso les decía, pues Mario Andrés Burgos puede decir hasta misa, estamos cumpliendo un fallo. Doctor Carranza, sí, quizá una última duda sobre la cantidad de temas que se pueden tocar con usted, y es sobre la audiencia de imputación de Nicolás Petro. El 1 de octubre, déjeme recordarle a los oyentes, iba a ser la audiencia de imputación solicitada por la fiscal, y usted pues mandó una carta al juzgado en Barranquilla diciendo que por favor que se lo aplazaran, porque durante este mes tenía muchos eventos, tanto profesionales como personales, y la jueza Sofía Margarita Barros pues aceptó su petición, y entiendo que la fecha sería fijada después del 10 de noviembre, todavía no hay fecha. La pregunta que le quería hacer es si el juzgado de Barranquilla, pues la jueza cita la fecha para, no sé, el 20 o el 25 de noviembre, ¿usted ya podría asistir a la audiencia? Bueno, primero el contexto, permítame que le corrija algo. Y es que aquí la fiscal del caso, Lucy Laborde, ha sido absolutamente desleal con la justicia y con el derecho penal. Y le voy a explicar por qué, porque estas palabras seguramente van a ser usadas para que se haga un escrutinio de lo que digo. Así como digo que cometió fraude procesal Burgos, le debo decir que la fiscal ha sido abogado, perdóneme, es que no le quiero condicionar la respuesta, ni más falta, pero es que le estoy haciendo una pregunta muy precisa. Sí, pero es que usted dice que le va a hacer, un contexto a los oyentes, y a mí me toca en este momento hacer una corrección en ese contexto. Perdóneme, si la fiscal, usted ya y el presidente han hecho una opinión que tienen todo el derecho sobre la fiscal Laborde, lo que yo le pregunto es muy concreto, es decir... Yo le estoy contestando sobre eso para corregir un tema del contexto, porque usted tampoco lo conoce, pero es bueno que usted lo conozca. Sí. La petición que se hizo el día 10 de septiembre se le hizo directamente a la fiscal Lucy Laborde, no al juez,
no a ninguna otra persona, sino a ella directamente. Yo le escribí: doctora Lucy, este es el poder que me da Nicolás para defenderlo. Por favor, programemos esta audiencia porque yo voy a tener todo pero el mes de octubre. La carta es al centro de servicios. Pero abogado, es que tengo la carta suya acá y la carta está dirigida. No es una carta, es un poder. Sí, pero está dirigida, pero está dirigida al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. Es decir, exacto. ¿Y de qué fecha? Del 30 de septiembre. No, eso está mal, no. Yo lo que le estoy diciendo es que usted... Yo le estoy hablando del 10 de septiembre, pero es que usted está hablando del 30. Pero es que usted está hablando de otra cosa que... Entonces déjeme explicarle el contexto, porque es que usted me dice que hay una citación, pero que es como usted dice, y si no me deja explicarle el contexto, lo dejo, solo que... mi respuesta. La idea era que usted me respondiera a mi pregunta, pero si quiere hablamos de otra cosa, la que usted quiera hablar. No, otra cosa porque tengo que ir con otro tema, doctor Carranza, si puede contestar la pregunta de Sebastián. Claro, pero haga la pregunta sin el contexto... el contexto equivocado. El contexto es que se Entonces hágame la pregunta que me quiere hacer. Claro, pero haga un contexto, porque es que la verdad es que Lucy Laborde conoció mi posición de asistir a las audiencias desde el día 10 de septiembre, antes de que hubiera fecha, y le dije: doctora, coordinemos esto porque tengo una agenda compleja en octubre. Yo tenía un viaje a las 6 de Asia, pero le creemos todo tenía eso, varias audiencias, doctor Carranza, y ella no contestó. Escúcheme, y ella no contestó, y fue a la audiencia el 1 de octubre de forma desleal y tramposa, y fue diciendo: es que aquí el abogado no iba a venir, entonces yo pedí defensa pública. Por eso es que le digo que es desleal, porque ella sabía desde el 10 de septiembre que yo le dije, le radiqué y le dije: por favor, hagamos esto de consumo los dos, dígame qué fecha tiene usted, qué fecha, y vamos a la audiencia. Bueno, doctor pero Carranza, no, como lo importante era precisamente mediatizar el caso, entonces usted ahí ya ve la respuesta. El 30 de septiembre, ¿qué pasó? Como ella no me contesta la petición, y por eso es que tiene procesos disciplinarios la señora, por eso es que tiene Carranza, todas las recusaciones, entonces ahí tengo que ser obligado a decirle al juez: señor juez, desde el 10 de septiembre le hablé a la fiscal, pero la fiscal está siendo desleal, y el procurador en la audiencia le dijo: oiga, señor fiscal, él tiene defensor, usted se le había hablado, y por eso la juez dice: si usted le habían hablado, fiscal, ¿usted por qué hace esto? Es que eso es de ser desleal, sí, doctor y luego Carranza, usar los medios para hacer otra cosa. No, pero es que los medios le dimos la carta suya y lo que comunicamos es que... pues sí, pero cuando yo le voy a explicar mi concepto y el contexto, usted no me deja contestar. No, sí lo dejo, pero es que usted me corre hacia otro lado, hacia otro lado. Lo que yo le pregunté sencillamente, sin ningún adjetivo calificativo, es: digamos que después del 10 de septiembre, de noviembre, según la petición de ustedes, se cita a la audiencia de imputación, ¿usted podría asistir después del 10 de noviembre? Pues claro, esperemos que nos pongan la fecha. Bueno, pues quedamos con esa fecha, doctor Carranza. Es más, para que no se desgaste y no sufra, ya hay fecha. ¿Cuál es la fecha? No, esperemos. Bueno, pues entonces esperemos. Doctor Carranza, gracias por respondernos a estas preguntas. Quedamos atentos a la fecha. Entonces, si usted ya la conoce, la conoceremos nosotros en semana seguramente. Y también estamos atentos a que usted no es el encargado de esa rectificación de las muñecas de la mafia. También estamos pendientes de esa rectificación del presidente Gustavo Petro. Inclusive ayer le escribí a la fiscal y le decía, porque me citó a una audiencia, y le dije: oiga, por favor, no le filtre más a la prensa. Hablemos aquí entonces a mí me queda mal venir a decirles a ustedes las fechas. No, esperemos. No, pero doctor Carranza, si va a ser pública la fecha, es una fecha. Sí, pero esperemos que se conozca la fecha por los medios que son. Hagamos una cosa, usted por aquí siempre invitado, usted sabe que siempre lo invitamos acá pues a la orden, porque mire que se nos va el tiempo con usted y nos quedaron un montón de temas, pero me toca dar otra información. No tenemos que hablar de... Mire, por ejemplo, me pregunta que si voy a ir a la imputación en vez de preguntarme: oiga, que es de esa vaina, que cómo nos vamos a defender, que qué ha pasado. Pero bueno, la respuesta es claro, nosotros acudiremos al llamado. Lo que pasa es que no nos gustó fue la jugada de la fiscal desleal, que sabía desde el 10 de septiembre, y ella llegó al 1 de octubre diciendo que él no iba a venir, porque yo le dije: doctora, por favor. ¿Y qué teníamos el 1 de octubre? El 1 de octubre tenía la decisión en contra de un señor que había amenazado al presidente de la República, y yo tenía que ir a hacer los alegatos de conclusión, y condenaron a ese señor. Entonces no era un capricho, no era y era una cosa que solo este caso. Doctor Carranza, muchísimas gracias a usted por atendernos. Voy con otra información. Feliz día.